Hola, buenos días. Mi nombre es María de Jesús Díaz Cancino del grupo 9202 de Derecho Romano 2. En este video estaré hablando de la extinción de las obligaciones. Para comenzar a hablar de los modos de extinción de las obligaciones, recordamos que hasta final de la época republicana, el simple cumplimiento no era suficiente para extinguir una obligación. Como la obligación era una especie de atadura, se necesitaba un desatare, en forma contraria a la utilizada para establecer la obligación. Cuando una obligación se extingue, se disuelve el vínculo existente entre acreedor y deudor. Los modos extintivos de las obligaciones son los hechos a los que el derecho objetivo otorga esa función. El modo normal de extinguirse una obligación es el pago o cumplimiento realizado por el deudor, esto es, la ejecución de la prestación debida. Sin embargo, existen otros hechos que, sin implicar la ejecución efectiva de la obligación, tienen el efecto de liberar al deudor. Por otro lado, en el derecho romano antiguo se exigió que para extinguir una deuda, el deudor realizara un acto solemne, para dar por cancelada la relación. Este acto, llamado actus contradius, era similar a aquel que se había llevado a cabo al contraerse la obligación. Así, si la obligación había nacido por medio del cobre y la balanza, así también debía ser extinguida. La otra forma para realizar el actus contradius fue la septilatio, por la cual el acreedor reconocía haber sido pagado. En el derecho justiniano, la septilatio sirvió para condonar formalmente una deuda. Con la desaparición de los negocios solemnes, dejó de usarse el acto contrario. De esta manera, a finales de la época republicana, los modos extintivos de las obligaciones se clasificaron en dos grandes grupos: modos extintivos que operan ipso iure y modos extintivos que operan ope exceptionis. La distinción anterior se refiere al momento en que se hacían valer. Los modos extintivos que operan ipso iure podían alegarse en cualquier momento del juicio y se extinguía la obligación de forma automática y de pleno derecho. Los modos extintivos que operan ope exceptionis tenían eficacia si se intercalaban como excepción en la fórmula. La clasificación tiene relevancia para la época del procedimiento formulario. Más tarde, y ya en el derecho justiniano, todas las causas de extinción de las obligaciones cobraron la misma eficacia. Los modos extintivos que operan ipso iure son el pago o la solutio. Es el modo normal de extinguirse la obligación. El pago se refiere no solo a la entrega de una cantidad de dinero, sino a todo el cumplimiento de la prestación, cualquiera que ésta fuera. Hay que recordar que la prestación objeto de la obligación podía consistir en un dade, facere, praestade, non facere o pati. En relación con el pago debemos distinguir los siguientes elementos: quién lo hace, a quién lo hace, cómo, dónde y cuándo. En primer lugar, el pago debe hacerlo el deudor, pero también lo puede hacer un representante, salvo en los casos en que se hubieran considerado especialmente las cualidades personales del deudor y se exija que sea él precisamente quien cumpla con la prestación. Y en segundo lugar, el pago debe hacerse al acreedor o a un representante suyo, tutor, procurator, mandatario, etc. En cuanto a la forma de hacer el pago, ésta debe coincidir con el contenido de la obligación. Sin embargo, el deudor puede cumplir con esta prestación distinta siempre que el acreedor dé su consentimiento. A esta modalidad del pago se le llama dación en pago o datio in salutum. Si el deudor tiene varias deudas con el mismo acreedor y al entregar una cantidad no dice a qué deuda debe aplicarse, la imputación del pago se hacía de la siguiente manera: primero a los intereses, después a la deuda vencida y finalmente a la más antigua. A falta de lo anterior, el pago se imputaba proporcionalmente a cada una de las deudas. En lo que toca al lugar en donde debía hacerse el pago, si nada se hubiera dicho al momento de nacer la obligación, se aplicaban las siguientes reglas. Si se trataba de cosas inciertas o de cosas fungibles, el cumplimiento debía hacerse en el domicilio del deudor, donde el acreedor podía reclamarlo judicialmente.
Si se trataba de la entrega de un inmueble o de otra cosa cierta, el lugar era aquel en donde estuvieran los bienes. En lo que concierne al tiempo del pago, si no lo hubieran establecido las partes, se aplicaba la regla de la prestación se debe desde el día en que nace la obligación, pero considerando la naturaleza de la prestación. El deudor debía cumplir cuando razonablemente pudiera hacerlo, circunstancia que podía aparecer cuando se hubiera señalado un lugar especial para el cumplimiento o cuando se tratara de la realización de una obra, como construir una casa, por ejemplo. Novación. Ya sabemos que la novación es la sustitución de una obligación por otra. En lugar de la antigua obligación surge una nueva. Al modificarse uno de los elementos de la primera, la nueva obligación extingue a la antigua. La novación puede afectar a los sujetos o al objeto. En el primer caso, estaríamos frente a una transmisión de crédito o de deuda, que ya conocemos. En el segundo, la nueva obligación debía contener algo nuevo, ya fuera un cambio en el lugar o tiempo del cumplimiento, o que se agregara o se quitara una condición. Para que existiera novación, las partes deberían declararlo expresamente. Confusión. La confusión como modo extintivo de obligaciones consiste en que coincidan en una misma persona las calidades de acreedor y deudor, por ejemplo, como consecuencia de una herencia, en la que el deudor fuera heredero del acreedor o viceversa. Pérdida de la cosa debida. Si el objeto de la obligación fuera una cosa específica y se perdía por alguna causa no imputable al deudor, la obligación se extinguía. Mutuo disentimiento. El mutuo disentimiento o consenso contrario opera en relación con las obligaciones nacidas de contratos consensuales, que son los que cobran eficacia por el solo acuerdo de voluntades de las partes. El mutuo disentimiento debe darse antes de que una de las partes cumpla con su prestación. Concurso de causas lucrativas. Este existe cuando el acreedor adquiere por diferente causa el objeto específico que se le adeuda. La adquisición por título diferente de la misma cosa extingue la obligación, pues no es posible que ésta recaiga sobre lo que ya está en dominio del acreedor. Lo anterior podía suceder si en un testamento, por ejemplo, se ordenaba al heredero entregar un objeto específico a un legatario, y el objeto entraba a su patrimonio por otra causa, antes de que el heredero hubiera podido cumplir el encargo. Muerte o capitis de minutio del deudor. Algunas obligaciones se extinguen por la muerte de uno de los sujetos. Este es el caso de las obligaciones que nacen de delitos y de algunos contratos como la sociedad y el mandato, por ejemplo. La capitis de minutio, incluso la mínima, también podría ser causa de extinción de obligaciones. Modos extintivos que operan ope exceptionis son: compensación. En la compensación encontramos la extinción simultánea de dos deudas, hasta por su diferencia. Esta figura aparece cuando el deudor opone al acreedor un crédito que tiene a su vez en contra de éste. Era necesario que las deudas estuvieran vencidas, es decir, que fueran exigibles, que ambas tuvieran el mismo objeto genérico, que ambas fueran líquidas, esto es, determinadas o determinables, que ambas fueran válidas, o sea que no hubiera excepción que se pudiera oponer en contra de cualquiera de ellas. Determinados créditos quedaron excluidos de la compensación, tales como los fiscales y los referentes a pensiones alimenticias. Pacto de non petendo. Es el pacto o acuerdo informal de remisión o perdón de deuda. Extingue cualquier obligación, siempre y cuando se intercale como excepción en la fórmula respectiva. Longi temporis prescriptio. En la época imperial, la prescripción extintiva de las acciones tiene su primera aplicación a través de la longi temporis prescriptio, que se concede al poseedor de buena fe y con justo título de un terreno provisional frente al dueño, durante 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. Antes de concluir con el tema de extinción de las obligaciones, es necesario agregar
que para algunos tratadistas el transcurso de 30 o 40 años, duración máxima del derecho de acción para procesos civiles, constituye también un modo extintivo. Sin embargo, creemos que en este caso lo que se extingue por prescripción es el derecho de acción, pero no la obligación, que solo se convierte en natural. Esto es todo de mi parte, espero este video les sea de utilidad. Muchas gracias.